¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos comenzando la tercera clase de Ciencias Sociales para primer año en este formato vía video. Les recuerdo una cosa y les pido un favor. Lo que les recuerdo es que todo lo que nosotros veamos en estas placas, que yo voy a pasar a explicarle a continuación, tiene que estar en la carpeta, por dos cosas. Si nos volvemos a encontrar, si esta posibilidad existe y nos volvemos a juntar en la escuela, dentro del aula, va a ser necesario que estén en la carpeta para rápido poder evaluarlas. Y si esta posibilidad no existe y si se termina el año y no nos encontramos en el aula, y que ojalá que esto no pase, pero existe como posibilidad, los conceptos que yo estoy seleccionando para explicar son conceptos que les van a servir para el año próximo cuando estén en segundo año. Por lo tanto, también es importante que estén en la carpeta. El favor que les pido es si conocen de algún compañero o alguna compañera que no tiene internet, que no tiene wifi, por favor, ustedes copien en sus carpetas, sáquenle una foto y háganle llegar por WhatsApp esa foto de ese compañero o esa compañera para que también lo pueda tener en la carpeta. Ahora vamos a comenzar con la clase, vamos a compartir unas placas, como hacemos siempre. Esta clase vamos a hablar de las sociedades hidráulicas. Sociedades hidráulicas que surgirán luego de la revolución neolítica, luego de la aparición de la agricultura. Cuando aparece la agricultura, las sociedades comienzan las personas, los hombres y las mujeres comienzan a quedarse en un lugar. La última clase, lo que nosotros vimos es que específicamente la agricultura va a surgir y las primeras ciudades van a surgir en una zona a la cual llamamos medialuna fértil, que es esto que ustedes tienen aquí en este mapa pintado de naranja. La característica fundamental de una sociedad hidráulica es una sociedad que utiliza y domestica el agua de los ríos para poder practicar la agricultura. Cuando digo domestica, quiero decir, por ejemplo, que puede, a través de la construcción de un canal de riego, llevar el agua hacia una zona donde el río naturalmente no llega. Es decir, domesticar el río quiere decir poder trabajar con ese río, más allá de las propuestas que el río tiene naturalmente, del recorrido que el río hace. En esta zona, en la zona de la medialuna fértil, hay tres ríos importantes: el río Éufrates y el Tigris, que delimitan la Mesopotamia, y el río Nilo, donde está ubicado Egipto. La Mesopotamia, como decía, es esta tierra que encontramos en el medio de dos ríos, del río Éufrates y del río Tigris. El río Nilo, por su parte, es la posibilidad de vida de Egipto. Si nosotros lo vemos, le prestamos atención a esta imagen satelital, vemos que el río Nilo es esto verde, el recorrido, el río y el valle, es lo único que nos permite imaginarnos la posibilidad de vida. El resto es desierto. Por eso el río Nilo va a ser tan importante para Egipto. Cuando veamos Egipto vamos a hablar muchísimo del río Nilo. Por lo tanto, acá tenemos la Mesopotamia, río Éufrates, río Tigris y río Nilo. En estos tres ríos, a orillas de estos tres ríos, surgieron las primeras sociedades que nosotros vamos a llamar sociedades hidráulicas, que son aquellas que lograron utilizar el agua del río para riego. En este mapa es un mapa planiferio donde por supuesto no se ve específicamente la zona del río Éufrates y Tigris, que es en Irak, pero lo puse más que nada para que nos ubiquemos en el mundo, en qué lugar, en qué zona del mundo estamos. Nosotros estaríamos acá, donde está la flecha marrón, donde está la flecha amarilla está Egipto y el río Nilo, y donde está la flecha verde
la punta de la flecha verde está la Mesopotamia, río Éufrates y río Tigris. Es decir, que estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió a miles de kilómetros de distancia de nuestro país. La Mesopotamia va a estar caracterizada por organizaciones políticas a las cuales llamaremos ciudades-templos, porque van a estar creadas, construidas y distribuidas alrededor de un templo, que luego vamos a ver en las próximas clases. ¿Qué características van a tener estas ciudades, sociedades mesopotámicas? Bueno, en primer lugar vamos a encontrar una fuerte división del trabajo. Esto es producto de la agricultura, del descubrimiento de la agricultura. Ya no solamente vamos a necesitar gente que case y que recolecte, como era en el Paleolítico, sino que ahora necesitamos gente que se dedique a otra cosa, por ejemplo, a construir casas para la aldea, por ejemplo, a construir canales para desviar el curso del río, por ejemplo, para construir cestas en donde guardar las frutas que se van cultivando y cosechando, para construir morteros en donde picar y moler las semillas, ¿sí? Entonces hay gente que se va especializando en distintos trabajos y a esto es lo que hacemos referencia con una fuerte división del trabajo. Esta fuerte división del trabajo, esta división del trabajo, o novedosa división del trabajo, dará origen a una nueva organización social. Esto quiere decir lo siguiente. Como va a haber más gente viviendo y haciendo más cosas, van a necesitar estas sociedades organizarse políticamente, es decir, nombrar a un jefe o a un rey que diga qué hay que hacer y en qué momento hay que hacer para el mejor funcionamiento de la sociedad. Las ciudades entonces, las ciudades templos, tienen como característica una división del trabajo y a la vez surge la figura de un jefe, ¿sí? Que en este caso vamos a hablar de un sumo sacerdote, pero eso lo dejamos para la clase que viene. Y la necesidad de organizar esa sociedad hará surgir los códigos legales. ¿Qué quiere decir? Las leyes empiezan a estar escritas, ¿sí? Para que todos las conozcan y puedan cumplirlas y hacerla cumplir. Estas van a ser las características más importantes de la sociedad mesopotámica. Por el lado de la sociedad egipcia vamos a encontrar un estado teocrático al mando de un faraón. Esto es a modo de introducción, luego tendremos una clase específica de Mesopotamia y una clase específica, una o dos o tres tal vez clases específicas de Egipto. En Egipto es un estado teocrático, es decir, el faraón quien gobierna Egipto es considerado un dios. Luego vamos a profundizar. Este poder está centralizado en la figura del faraón o del hijo del dios. Va a haber una organización social bien jerarquizada. Arriba, en la punta, en la cima, va a estar el faraón y abajo los esclavos y campesinos. Y cuando digo bien jerarquizada, lo que estoy diciendo es que no hay movimiento social. El que nace hijo de esclavo o hijo de campesino seguirá siéndolo, no tiene chance de pasar a otra clase social. Y los ricos y los hijos de ricos seguirán siendo ricos. Otra característica del gran imperio egipcio cuando se arme va a ser que está dividido en regiones administrativas. También vamos a hablar de estas regiones que llevan el nombre de nomo, cada una gobernada por un nomarca. Por ahora lo que me interesa de esta clase fundamentalmente es que sepamos la definición de sociedad hidráulica, es decir, de esta sociedad que utiliza y domestica los ríos para poder practicar la agricultura, que estas sociedades hidráulicas surgieron en la medialuna fértil y que dentro de la medialuna fértil hay tres ríos importantes. El Nilo, donde se ubica Egipto, el Éufrates y el Tigris, donde se ubica la Mesopotamia.
Las sociedades hidráulicas entonces fueron aquellas que lograron domesticar los ríos para practicar la agricultura. Las primeras sociedades con estas características se ubicaron en la medialuna fértil, más precisamente a orillas de los ríos Éufrates, Tigris y Nilo. En la actualidad en estos territorios, es decir, entre el Éufrates y el Tigris, encontramos a Irak y, atravesado por el río Nilo, encontramos a Egipto. Y las sociedades hidráulicas nos van a permitir pensar, conocer el surgimiento de nuevas organizaciones políticas, de las cuales nosotros vamos a hablar en las próximas clases. Organizaciones políticas con estados centralizados, con un jefe, organizaciones políticas que se organizan para la guerra, para lograr una unión interna, pero también para lograr una unión interna como para conquistar nuevos territorios. De esto nosotros vamos a ir charlando en los próximos encuentros. Lo que tenemos por ahora es una etapa de la prehistoria, en un resumen de las 3 clases, ¿no? La prehistoria, que se divide en paleolítico y neolítico. El paleolítico es ese hombre que vive de la caza y la recolección, donde la división del trabajo es dual. Digo, hay 2 opciones, o cazás o recolectás, no hay muchas más cosas para hacer. En el neolítico aparece la agricultura y esto diversifica los trabajos, hay más trabajo para hacer, por lo tanto empiezan a aparecer sociedades con trabajos diversos, con una importante división del trabajo, y estas sociedades del neolítico fundamentalmente, y estas ciudades del neolítico tuvieron que ubicarse cerca de los ríos porque necesitaban el agua dulce para poder practicar la agricultura. Los ríos más importantes de la zona del cercano oriente van a ser el río Éufrates y el Tigris. En el medio, entre estos 2 ríos, encontramos la Mesopotamia. Y el otro río importante va a ser el río Nilo, ubicado en el noreste de África, donde actualmente está Egipto. Estas son las ideas o un fuerte repaso de lo que estuvimos viendo. Les recuerdo, chicos, chicas, lo que hay que copiar en este caso en la carpeta son las placas. No es necesario que me envíen nada ni por WhatsApp ni por mail. Vamos a manejarnos de esta manera, es la forma más organizada que tenemos. Confiemos en que nos volvamos a ver, y si no nos volvemos a ver, confíen en que estos contenidos les van a servir para el año próximo, para cuando estén en segundo. Realmente tengo muchísimas ganas de que nos volvamos a encontrar, de volver a estar en el aula. No es lo mismo este formato de clases, pero por lo menos podemos, ustedes pueden ver mi cara, que no es lo mejor, digamos, que tienen para ver seguramente, pero bueno, pueden ver mi cara, escuchar mi voz, y podemos conceptualizar algunas cuestiones que yo considero importantes. Les mando un gran abrazo, espero que estén pudiendo copiar todo en la carpeta. Compártanse con aquellos compañeros y compañeras que ustedes sepan que no tienen posibilidad de acceder a YouTube. Seamos solidarios, es importante en este contexto que seamos solidarios con los otros compañeros, para que todos estemos accediendo de la mejor manera posible a los contenidos que cada profe va trabajando. Les mando un gran abrazo, ojalá que, como dije al principio, que estén bien ustedes, que estén bien su familia. Vamos a seguir cuidándonos, esperando las directivas del gobierno para ver cómo seguimos luego del 24 de mayo, que se terminaría esta nueva etapa de cuarentena. Abrazo, nos seguimos viendo por este mismo canal el martes próximo.